clase de hoy, muchachos, recordándoles que el examen del primer parcial está fijado para el 20 de abril. Hay muchos rumores de que esta vez será la nueva endocrina. En nuestro cuerpo, dijimos cuando hablábamos del sistema nervioso, hay dos sistemas que regulan el hecho de que un gran conjunto de órganos y de sistemas trabajen coordinada y eficientemente. Esos sistemas que regulan la coordinación general de todos los órganos y sistemas en nuestro cuerpo son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los dos hacen lo mismo. Envían mensajes que son recibidos por las células y la respuesta a esos mensajes permite la coordinación de las actividades de todos. ¿Cuáles serán las diferencias? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ya hemos hablado de esto al hablar del sistema nervioso. O sistema nervoso transmite impulsos pela sinapse e o endocrino através de las hormonas. Muy bien. La primera gran diferencia es que el sistema nervioso transmite sus impulsos a través de una estructura especializada llamada sinapsis, un pequeño espacio entre la membrana pre y la postsináptica, por donde el mensaje pasa directamente. En tanto que en el sistema endocrino los mensajes se mandan a través de la sangre como hormonas. De modo que la célula señalizadora, la que elimina la señal, la que elimina la hormona, puede estar muy lejos de la célula que recibe la señal. Y no como en la sinapsis en que están muy próximas, ¿no? Otra diferencia, como consecuencia de esta primera gran diferencia. As respostas do sistema nervoso são rápidas e do sistema endocrino é lento. La respuesta, dada la pequeña distancia y dado el tipo de neurotransmisor del sistema nervioso, es rápida, instantánea, en fracciones de segundo. Cuando las hormonas son las mensajeras, la respuesta es muy lenta. Pero también al revés, la duración del impulso en el tejido nervioso y en la sinapsis es corta. La duración del impulso y del estímulo en el sistema endocrino es prolongada. En el sistema nervioso, la sinapsis permite que una señal sea muy puntual de una célula a otra concreta, la que tiene la membrana postsináptica. En tanto que en el sistema endocrino, como la hormona está viajando por la sangre, esta hormona se distribuye ampliamente por todo nuestro cuerpo y va a llegar a muchísimas células, llamadas células blanco, que tienen los receptores de membrana adecuados para recibir molecularmente a la hormona en cuestión. Vamos a mover esto para que salga la imagen. Dos tipos básicamente de situación ocurren cuando las hormonas van a actuar. Una es que el receptor de la célula blanco se encuentra ubicado en la membrana de la célula y entonces la hormona, que en este caso está representada por una proteína, se une al receptor y tienen que haber segundos mensajeros que lleven el mensaje hacia el núcleo para que se obtengan los efectos. Los efectos tanto del primer como del segundo mensajero actúan sobre las transcripciones del ADN fundamentalmente. ¿Se acuerdan lo que era la transcripción del ADN? ¿Alguien se acuerda? En Histo 1 estudiamos eso cuando estudiábamos núcleo. El ADN tiene una secuencia de bases nitrogenadas, nucleótidos, adenina, guanina, citosina, timina, que codifican la síntesis de proteínas. Cada 3 nucleótidos codifican un aminoácido y un gen es la cantidad suficiente de información como para codificar una proteína entera. Cuando ese mensaje de tripletos se copia
del ADN al ARN mensajero es el proceso que se llama transcripción. Recuerden luego que el ARN mensajero sale del núcleo, va al citoplasma y allí en asociación con los ribosomas, el retículo endoplásmico tuboso y el Golgi hace la traducción del mensaje del RNA mensajero para sintetizar las proteínas bajo la acción del RNA de transferencia y del RNA ribosoma, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en el primer caso. La mayoría de las hormonas trabajan de esta manera, sobre todo las hormonas que son aminoácidos sencillos o que son péptidos de pequeño o mediano tamaño o finalmente que son proteínas. Otras hormonas de naturaleza esteroide, hormonas esteroides, que tienen colesterol en su molécula y que derivan del colesterol, requieren en primer lugar una proteína transportadora, portadora, que lleve el mensaje a la célula. La hormona esteroidea se introduce dentro del citoplasma y recibe el mensaje directamente un receptor esteroide que está en el núcleo. Miren qué gráfica es. A partir de ahí se estimulan los procesos de transcripción donde interviene el RNA mensajero y se produce un efecto sobre las actividades transcripcionales que va a dar lugar a los efectos fisiológicos. Unos ejemplos de hormonas esteroideas son las hormonas sexuales, testosterona, progesterona, etc. Siguiente. Las glándulas endocrinas, como ustedes saben, son unas glándulas que pueden ser unicelulares o multicelulares. Las glándulas unicelulares tienen su representación en el sistema neuroendocrino difuso, llamado también sistema APUD. A ver, vamos a ver un marcador. ¿Se acuerda alguien qué quería decir sistema APUD? Captadores, uptake, ¿no? Captadores de carboxiladores de precursores amínicos. Este sistema está formado por una gran cantidad de glándulas unicelulares, formadas por una sola célula, que se encuentran dispersas en los epitelios respiratorio y digestivo. Allí sintetizan gran cantidad de mediadores químicos calificados como hormonas, como por ejemplo la secretina, la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhibidor gástrico y otros muchos más. Tienen una lista. Pero también tenemos glándulas endocrinas multicelulares. Recuerden que las glándulas son de origen epiteliario, ¿no? Y que se forman por la inactivación de la membrana basal de los epitelios y que pierden su contacto con el epitelio que les dio origen para volverse endocrinas. De modo que no pueden eliminar su secreción por conductos en ninguna parte, carecen de conductos y sus secreciones se van directo hacia la sangre. Por eso se llaman endocrinas. Estas glándulas endocrinas que carecen de conductos son, por ejemplo, la hipófisis, que es la que tienen diseñada aquí, las glándulas tiroides, las paratiroides, las suprarrenales. Lo vamos a estudiar una por una en esta clase. Vamos a empezar por esta, la glándula hipófisis o pituitaria. La glándula hipófisis es una glándula que está situada en la base del cerebro, en la silla turca, y es una glándula que tiene una estructura dilatada que pende de un pedículo llamado infundíbulo a partir de la eminencia media. Esta es la eminencia media del hipotálamo. Vamos a ver si tengo por qué señalar porque está muy alto.
¿Alguien tiene una reglita? Aquí tengo. Bien, entonces la eminencia media del hipotálamo, un tallo y una porción dilatada. Se forma esta glándula hipófisis de dos orígenes. Un origen nervioso que desciende del hipotálamo y que forma lo que se conoce como la pars nervosa, formada por dos partes. Esta parte del tallo llamada infundíbulo y esta porción dilatada, la pars nervosa, propiamente dicha, la hipófisis posterior. El resto de la hipófisis se origina a nivel de la cavidad oral del epitelio intestinal primitivo, de origen epitelial, y forma una evaginación que, partiendo de la cavidad oral, entra en la caja craneal para formar la pars distalis, la pars intermedia y una especie de manguito alrededor del infundíbulo. Miren, aquí está el infundíbulo de la hipófisis posterior y a su alrededor una especie de manguito que se llama pars tuberalis. Vamos a estudiar cada una de estas partes de la hipófisis por separado. Cuando vemos un corte histológico, vemos el lóbulo posterior de la hipófisis, que es la pars nervosa y el infundíbulo, y el lóbulo anterior de la hipófisis con la pars distalis, la pars intermedia y el manguito del infundíbulo, la pars tuberalis. La pars intermedia, aquí entre la pars nerviosa y la pars distalis, es una parte que histológica y embriológicamente corresponde a la parte epitelial de la glándula y como tal tiene los residuos de la bolsa de Rathke que en la época embriológica dio origen a esta glándula, que se observan como unas cavidades llenas de un color. En la pars distalis y en la pars tuberalis encontramos las células que trabajan en relación a esta glándula en su porción anterior, en su lóbulo anterior. Siguiente. Esta gráfica nos está mostrando ese doble desarrollo embriológico de la glándula hipófisis. Primero, una evaginación del neuroectodermo y segundo, la formación de la bolsa de Rathke que se evagina hacia la parte superior para, cuando se encuentran estos dos elementos, dar lugar a la glándula pituitaria, el lóbulo posterior de origen nervioso y el lóbulo anterior de origen epitelial. Siguiente, por favor. Esta glándula está ricamente vascularizada. Tiene una vascularización en la que lo importante de remarcar es el hecho de que los vasos provienen de las carótidas, sobre todo de la carótida interna, que va a dar lugar a una rama que va a formar un plexo capilar primario en la eminencia media del protálamo. A partir de esa eminencia media van a partir unos unos vasos sinusoidales que se van a dirigir a la pars distalis, donde van a hacer un plexo capilar secundario. Este hecho permite a la pars distalis estar bajo el control de la eminencia media. La eminencia media, como vamos a ver dentro de un momento, contiene unas células que producen una cantidad grande de hormonas llamadas hormonas reguladoras. ¿Qué van a regular? Van a regular la función de las células de la hipófisis anterior. Cada hormona reguladora va a regular una hormona en la hipófisis anterior. Por ejemplo, en la hipófisis anterior pueden haber células que produzcan hormona adrenocorticotrofa. El factor regulador de la hormona corticotrofa se libera aquí, en la eminencia media. Cuando la sangre esté transportando hormonas corticoides en escasa cantidad, ese va a ser el estímulo para que la eminencia media
libere el factor de regulador de ACTH, aquí adrenocorticotrofa. Y ese ACTH se va a liberar en ese momento para pasar a la circulación, llegar a las glándulas suprarrenales y eliminar ahí cortisol, corticosteroide. Cuando se eleven esos niveles, se va a bloquear la liberación del factor regulador y eso a su vez va a bloquear la liberación de ACTH. Eso se logra gracias a esta distribución especial de la irrigación con la formación de plexos capilares primarios o superiores y plexos capilares secundarios. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo para esa manera en que se regula el asunto. Nuevamente, nos ubicamos. Aquí tenemos el hipotálamo y la eminencia media, y ahí nos están dando un ejemplo. La hormona reguladora de tirotrofina. Esta hormona va a liberarse en la sangre cuando las hormonas tiroideas bajen sus niveles en la sangre circulante. No hay T3 y T4, esas son las hormonas tiroideas en la sangre circulante, o hay en niveles muy bajos, y entonces este factor regulador de tirotrofina se libera. Viaja a la hipófisis anterior, al lóbulo anterior de la hipófisis, y estimula la producción de la hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides viaja por la sangre, llega a la glándula tiroides en el cuello y estimula a la glándula tiroides a producir hormona tiroidea T3 y T4. Los niveles de T3 y T4 suben y eso inhibe la liberación de la hormona reguladora de tirotrofina, con lo que se cierra el ciclo. Siguiente. En esta fotomicrografía vemos cómo las células de la hipófisis anterior en la pars distalis se tiñen con hematoxilina y eosina. Y vemos células que se tiñen con hematoxilina, basófilas, y células que se tiñen con eosina, acidófilas. ¿Cuáles de esas son las basófilas? ¿Las teñidas de qué color? Violeta, ¿no? Las violetas. Y las rosadas son las acidófilas. Existen también células que no aceptan colorantes, ni basófilos ni acidófilos. Se llaman células cromófagas. Se dice que las células cromófagas son células en estado de reposo. Ya han eliminado el producto de su secreción y se quedan en estado de reposo. Las células acidófilas son sobre todo las que secretan factores de crecimiento, como por ejemplo la hormona somatotrofa, o también las que secretan prolactina, la hormona mamotrofa. Siguiente. Perdón, regresamos, pensé que tenía otra lápiz. El resto de las células basófilas van a segregar las otras hormonas, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, la hormona adrenocorticotrofa, o hormona que va a producir las hormonas corticoides a nivel de las suprarrenales, y las hormonas gonadotrofas. Las hormonas gonadotrofas son la folículo estimulante y la luteinizante. Siguiente, ahora sí, por favor. Esta es la pars intermedia. La pars intermedia es un resabio de la bolsa de Rathke en la formación embrional. Y podemos ver las secuelas, digamos, lo que quedó de la bolsa de Rathke como pequeñas cavidades quísticas llenas de un material colorido. Las pocas células que se encuentran en esta pars intermedia suelen ser sobre todo de naturaleza gonadotrofa. Observen cómo a la derecha encontramos una parte de la pars nervosa y a la izquierda está empezando la pars distalis. Por eso se llama pars intermedia, porque está en el punto intermedio entre la parte nerviosa y la parte distal. También se ha especulado mucho sobre que en esta zona se produzcan hormonas
relacionadas con la producción de melanina, hormona melanocito estimulante. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar en los seres humanos y parece que en los seres humanos las hormonas estimulantes de los melanocitos son un derivado de la hormona adrenocórtico-trófica. Siguiente, por favor. El lóbulo posterior de la hipófisis es la parte más importante de la pars nervosa. El lóbulo posterior de la hipófisis o pars nervosa no es una verdadera glándula, es una zona donde van a terminar cientos de miles de axones que están bajando de la eminencia media en unos núcleos que se llaman núcleos supraópticos y paraventriculares. O dicho de esta manera, en la eminencia media existen dos núcleos, los núcleos supraópticos y los paraventriculares. Estos núcleos contienen los somas neuronales de unas neuronas cuyos axones viajan por el infundíbulo y terminan en la pars nervosa. Estos axones que están terminando ahí están rodeados de abundantes capilares y tienen unas dilataciones que se conocen con el nombre de cuerpos de Herring y que son la acumulación de las secreciones hormonales que viajan de los núcleos supraópticos y paraventriculares y se depositan aquí, en estos cuerpos de Herring, unidos a una sustancia llamada cromogranina. Las hormonas son la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética va a trabajar a nivel del túbulo contorneado distal del riñón y de los túbulos colectores para retener agua. La hormona oxitocina va a actuar a nivel del músculo liso del útero y de las glándulas mamarias para participar en los procesos de lactancia, por una parte, en las contracciones musculares relacionadas al orgasmo y en las contracciones musculares del músculo liso uterino en el proceso del parto. Siguiente, por favor. Esta es una ampliación de las imágenes que vimos anteriormente. Los capilares abundantes, los cuerpos de Herring que contienen las hormonas que hemos nombrado. Siguiente, por favor. La glándula pineal es otra de las glándulas que tenemos que estudiar. Esta es una glándula mucho más pequeña, de unos pocos milímetros de diámetro, que está colgando en el techo de un ventrículo cerebral. Está rodeada de vía madre, que la divide en lóbulos y lobulillos claramente visibles en esta imagen. Esta es la vía madre rodeando esta estructura y está entrando por ahí como tejido conectivo laxo, dividiendo esta glándula en lóbulos y lóbulos. La glándula pineal está formada por dos tipos de células: los pinealocitos, que son las células que producen las hormonas, y unas células de sostén que son el equivalente a la neuroglía en el sistema nervioso central. ¿Qué era la neuroglía? Las células de sostén. Las células de sostén, las trocitos, los microcitos en el sistema nervioso central. Entonces aquí también hay unas células de sostén, así que hacen las veces de neuroglía. Pero los pinealocitos son células que van a producir hormonas. Las dos hormonas más importantes que se producen a nivel de la glándula pineal son la serotonina, que como ustedes saben es un neurotransmisor, que saliendo de acá se va a dirigir hacia las sinapsis en las células neurotransmisoras, y la melatonina, una hormona que va a trabajar en los ciclos de luz y oscuridad. Ustedes recuerdan a los animales que hibernan. Por ejemplo, ¿qué animales que hibernan conocen? Los osos, ¿no? Los osos que trabajan buscando comida y comiendo mucho y engordando durante todo la primavera y el verano, y luego en el invierno duermen durante 3 a 6 meses que dura el invierno polar.
Cuando se han estudiado estos animales, se han visto que esta hormona melatonina es una hormona que se produce en relación a la oscuridad de la gran noche polar que inhibe la producción de hormonas sexuales. Lo digo porque con el animal entra en ese estado de hibernación y no hace nada más que dormir y despertar de rato en rato y volver a dormir, ¿no? Cuando aparece el sol, la luz del sol inhibe la producción de melatonina, se empiezan a producir nuevamente las hormonas sexuales y estos animales entran en su periodo de celo y cruzan para procrear. En los seres humanos no tenemos esos ciclos, ¿verdad? Y los seres humanos no tenemos periodos de celo y periodos de no celo. Los seres humanos estamos listos para la procreación durante los 365 días del año. Sin embargo, la melatonina se ha observado que actúa disminuyendo los niveles de hormonas sexuales en los momentos de oscuridad e induciendo a la persona al sueño y al reposo. Cuando se producen tumores en esta glándula que producen exceso, más bien déficit de melatonina, se observan entonces alteraciones como por ejemplo la pubertad precoz. Niños que han destruido su glándula pineal por la presencia de un tumor o por un accidente que ha producido una hemorragia, desarrollan una pubertad precoz porque no hay la melatonina que inhiba la producción de hormonas sexuales, producen hormonas sexuales en muy tempranas etapas de su vida y desarrollan la pubertad muchos años antes de lo que debiera. Siguiente, por favor. Ahí tenemos una ampliación de lo que es la glándula pineal, los grandes vasos sanguíneos que son abundantes y fenestrados, capilares fenestrados típicos de las glándulas endocrinas, los pinealocitos y estas estructuras que se llaman acérbulos cerebrales o arenilla cerebral. No se sabe bien cómo se forma la arenilla cerebral en la glándula pineal, pero sí es cierto que la arenilla cerebral va aumentando con los años. Cuanto más envejece una persona, tiene más arenilla cerebral y es muy fácil de ubicar esta glándula por la presencia de estas concreciones calcáreas que son radiodensas y que se ven nítidamente en la radiografía. Es importante no confundir los pinealocitos con los pituicitos. Los pituicitos son células que están en la parte nervosa y que se encargan de sujetar a los axones que terminan en la paz nervosa. Son como células de sostén en la paz nervosa. Siguiente. Otra glándula de la que debemos hablar es la glándula tiroides. La glándula tiroides, como ustedes saben, desde el punto de vista macroscópico, es una glándula que se encuentra en la parte del cuello y que tiene dos lóbulos unidos entre sí por un istmo, a veces un tercer lóbulo o el lóbulo piramidal. Estudiamos esta glándula cuando hablábamos de ejemplos del epitelio cúbico simple, ¿se acuerdan? Están reconociendo el epitelio cúbico simple acá, la membrana basal y el epitelio cúbico simple, dispuesto alrededor de una cavidad central quística a la que el epitelio rodea en su totalidad. Esta disposición de las células alrededor de una cavidad llena de un coloide es lo que se llama folículo. La glándula tiroides es el único ejemplo de glándula folicular en el organismo humano. No hay otra glándula que tenga una disposición folicular. La glándula tiroidea produce dos hormonas, la hormona tironina y la tetraiodotironina o tiroxina. Ambas en conjunto se llaman hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo celular. Son capaces de inducir procesos de transcripción en las células, aumentando el metabolismo de todas las células en nuestro cuerpo de modo general. Pueden aumentar, al aumentar el metabolismo, la temperatura corporal, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan los procesos de proteólisis en las masas musculares y de lipólisis en el tejido adiposo.
por lo que los individuos que tienen, por ejemplo, hipertiroidismo son en general individuos muy delgados, ¿no? Y además pueden modificar la frecuencia del pulso, que acelera, y la presión arterial, que eleva. Siguiente, por favor. El epitelio folicular es un epitelio cúbico simple que puede variar desde un epitelio cúbico bajo a un epitelio cúbico clásico o un epitelio cúbico alto, como el de este diseño, dependiendo del estado metabólico de la glándula tiroidea. Cuanto más activa esté la glándula tiroidea, más alto va a ser su epitelio. Pero se va a mover dentro de estos rangos de epitelio cúbico, cúbico alto o cúbico bajo. Está apoyado sobre una membrana basal y tiene una superficie apical en relación con el coloide que acumula en la cavidad folicular. Las células en esta superficie apical tienen gran cantidad de microvellosidades relacionadas con los procesos de iodación de las hormonas tiroideas. Recuerden que el yodo es importante para la síntesis de estas hormonas. Las hormonas tiroideas se forman a partir del transporte de la luz de un capilar hacia la célula tiroidea de sustancias que van a ser precursoras de estas hormonas. Por ejemplo, de aminoácidos que irán a formar luego la cadena peptídica de las hormonas tiroideas, y yodo, que entra dentro de la célula. En el retículo endoplásmico rugoso se procesan estos aminoácidos para formar la hormona tiroidea, la que a nivel de las microvellosidades va a sufrir los procesos de iodación. Una vez que la hormona ha sido iodada, se va a acumular en la cavidad folicular. Es la única glándula en nuestro cuerpo que es capaz de acumular la hormona fuera de la célula antes de que pase a la circulación. Cuando los niveles de T3 y T4 bajan en la sangre circulante, ¿quién detecta esto primero? Ya lo he dicho hace un rato. La eminencia media del hipotálamo. ¿Y qué libera? Factor regulador de tirotropina. El factor regulador de tirotropina determina, al salir de la eminencia media y viajar al plexo capilar secundario de la parte distal, la liberación de hormona estimulante de la tiroides, hormona tiroestimulante, TSH. La hormona estimulante de la tiroides viaja por la sangre y se une a los receptores de membrana de las células tiroideas. Eso determina a su vez que las células tiroideas reabsorban por endocitosis el coloide de la cavidad folicular. Y allá, mediante procesos de lisis, a través de los lisosomas que se unen a los endosomas, se separa la globulina de la tiroglobulina, se libera la hormona T3 y T4, y esta hormona T3 y T4 sale a la sangre circulante, corrigiendo el defecto que le dio inicio. Esta es la manera en que trabajan estas células. Aquí el diseño está en dos células diferentes, ¿no? Pero no crean que ocurre en unas células la formación y en otra la exocitosis. No, ocurre todo en la misma célula, se han separado el dibujo para con fines de comprensión.